Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos en esta intervención que me permiten tener en el Simposio Internacional sobre Democracia, Ciudadanía Global y Educación Transformadora, auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, el Desarrollo, la Ciencia y la Tecnología, UNESCO, que a través de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, han tenido a bien convocar a una serie de ciudadanos de diversas nacionalidades con la intención de reflexionar sobre diversas temáticas en torno a la ciudadanía global, y el día de hoy voy a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la seguridad humana en la construcción de la ciudadanía global que requieren nuestros tiempos. Antes que todo, quisiera agradecer la gentileza de la doctora Rosa Carmen Rascón Gasca, coordinadora académica de maestría y doctorado de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM, que tuvo a bien hacerme esta gentil invitación, así como los buenos oficios de la maestra Trilce Ovilla Bueno, coordinadora de Asuntos Internacionales de la Facultad de Derecho de la máxima Casa de Estudios de México, que encabeza el señor director Raúl Contreras Bustamante. Como les comentaba, el tema es la seguridad humana en la construcción de ciudadanía global, un tema apasionante, debo de decirles, porque nos plantea el panorama de los retos que enfrentamos hoy día en este México tan plural, tan diverso, pero también tan complejo y a veces contradictorio, en una parte de la población que pudiéramos asemejar cosmopolita, globalizada, pero con lamentables cordones, cinturones de pobreza, de falta de educación y de acceso a oportunidades que lamentablemente en las actuales circunstancias, no solamente de México, sino del mundo, en plena pandemia ocasionada por el COVID-19, pues se ha recrudecido esta falta de oportunidades y la desigualdad que en muchos aspectos eh, ha se ha ampliado en el caso mexicano. ¿Qué pudiéramos entender por ciudadanía global? Pareciera que un primer acercamiento sería tratar de desconocer diferencias culturales, lingüísticas, religiosas, y es todo lo contrario. Me parece que un aspecto fundamental es reconocernos diferentes, reconocernos diversos, reconocernos como parte de un ente complejo que tenemos nuestros derechos, nuestras obligaciones, y en ese sentido tener una visión un poco más amplia de nuestras colonias, de nuestras ciudades, de nuestras naciones, con la intención de pensarnos globalmente. En la actualidad, pues tenemos que un comportamiento específico de alguna población puede repercutir a grandes rasgos no solamente en su país, sino en su continente. El esparcimiento del virus que ocasiona, pues en algunos casos, una reacción muy crónica en el cuerpo, pues se puede medir desde el propio autocontrol que uno ejerza sobre su organismo, sobre el uso de mascarillas, y en ese sentido es que podemos entender un primer aspecto de la ciudadanía global en la multietnicidad. No se trata de homologar con un lenguaje universal o con una misma forma de vestir o de pensar o de asemejarnos. Realmente hay una diversidad en la cual convivimos en mayor o menor medida cada día en nuestras propias aulas, en nuestro propio barrio, en nuestra propia ciudad. Cada día hay ciudadanos de distintas nacionalidades, de distintos países, con quienes convivimos, con quienes tenemos la oportunidad de ampliar nuestra opinión y nuestro conocimiento sobre las realidades en distintos puntos del mundo, y en ese sentido es un aspecto fundamental, la multietnicidad. ¿Y cómo dejar a un lado la interdependencia? Lo que haga un país, lo que haga una nación, repercute globalmente, repercute para bien o para mal. Y en ese sentido es el reto, me parece, que está tratando de ubicar la UNESCO a través de estos eventos de suma importancia, en el sentido de la toma de conciencia sobre la responsabilidad que debemos de manifestar en cada uno de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestras opiniones, porque en esa medida vamos a fortalecer y vamos a lograr, pues, crear un frente común en aras de la prosperidad y del desarrollo de todas las naciones. Y un tercer aspecto son las obligaciones mutuas. Es decir, a veces, en algunos momentos, pareciera que los derechos vienen en automático y pues tan solo por el hecho de nacer ya los tenemos. Pero estos derechos vienen acompañados
de muchas obligaciones. Obligaciones en el sentido del comportamiento de la propia persona, en la observancia de las leyes, en la observancia de un marco jurídico que nos hemos dado con la intención de garantizar pues, un piso mínimo de convivencia positiva, armónica entre todas las personas. Obligaciones que la mayor parte de las veces se nos pierden de vista y solamente apelamos a los derechos y a los beneficios que tenemos de ellos, pero dejamos el otro lado que no es menos importante, yo diría que es más importante. Para tener acceso a los derechos, primero hay que cumplir con nuestras obligaciones. Y me parece que es parte del reto que enfrenta esta construcción de una ciudadanía global entre todas las naciones, el sabernos sujetos obligados a respetar ciertos cánones de convivencia, ciertos cánones de comportamiento en aras de garantizar pues relaciones sociales más amistosas, de cooperación, de entendimiento y de construcción. De otra forma, me parece que esta aspiración que al día de hoy cobra pues mayores bríos en esta plena pandemia de COVID-19, pues no pudiera llegar a concretarse si no es mediante esa construcción social, en la que evidentemente son los gobiernos quienes tienen una mayor responsabilidad en su construcción, pero si no cuaja esa política pública en el tejido social, pues estaríamos hablando de una ciudadanía global solamente en papel. El reto consiste en llevarlos a nuestras aulas escolares, en convertir a nuestras universidades en modelos ejemplares de esta ciudadanía global, en donde recibamos y enviemos a nuestros estudiantes a universidades de distintas partes del mundo con la intención de estrechar estos lazos de cooperación, de entendimiento, porque la mayor parte de las veces la falta de conocimiento nos lleva a actitudes intolerantes, a actitudes segregacionistas, y en ese sentido me parece que es uno de los retos fundamentales de las instituciones educativas en distintas partes del mundo, con la intención de impulsar una educación transformadora que impulse la creación de sociedades con un piso mínimo de bienestar, con un piso mínimo de entendimiento. Y en ese sentido, compañeras, compañeros, es que podemos ver cuáles son los valores que impulsa esta ciudadanía global. En un primer momento, la dignidad humana. La dignidad humana, como ustedes saben, no tiene nacionalidad, no tiene bandera, no tiene religión, no tiene un idioma, es un aspecto universal. Tú y yo tenemos el mismo reconocimiento como personas, como entes capaces de ejercer derechos y también de tener responsabilidades. Mientras exista un pequeño resquicio de negación de la dignidad a toda persona humana, habrá un problema que tenemos que atender, un reto que tenemos que atender, que tenemos que solucionar, porque en pleno siglo XXI no debe tener cabida ese menoscabo de los derechos humanos cuya pirámide fundamental es la dignidad humana. Dignidad humana que viene muy imbricada con la superación de condiciones de miseria y con la superación de condiciones de miedo que en unos minutos vamos a tratar más ampliamente. Un segundo valor sería la cooperación entre los pueblos. Compañeras, compañeros, en plena pandemia hay quienes señalan que el capitalismo está en crisis y que resultado de este modelo económico aplicado en las sociedades es que sufrimos este tipo de pandemias. Sin embargo, yo quisiera ofrecerles el otro lado de la moneda. Si existe algún vehículo en la actualidad que permitirá a las naciones superar los retos no solamente sanitarios, sino de crisis económica y de crisis educativa, son las herramientas que nos brinda la globalización. Hasta donde tengo entendido, no hay ningún país que esté hablando de cerrar fronteras, de renunciar al comercio, de renunciar a la cooperación en términos de información sobre la vacuna y sobre medicamentos que pudieran resultar eficaces en la lucha contra esta enfermedad. No tengo yo conocimiento que haya un país que abierta y públicamente esté diciendo esto. Es todo lo contrario. Hay llamados de estrechar la cooperación, hay llamados de compartir el conocimiento, de compartir la producción de las vacunas, de estrechar los lazos económicos, de ampliar el número de oportunidades de comercio. Y en ese sentido, compañeras, compañeros, me parece que en estos momentos el capitalismo y las herramientas que nos brindan son las
armas que nos permitirán, a final de cuentas, construir un tejido social más fuerte, más capacitado en aras de fortalecerse y salir adelante en este contexto de pandemia. Educación para la paz. Si algo nos ha quedado claro, compañeras, compañeros, es que la paz no se construye solamente con la ausencia de conflictos o con la ausencia de guerras. Tiene que haber un conjunto social lo suficientemente preparado para hacer frente a todos los retos que se nos presentan en el camino, con base en valores, con base en la observancia de normas morales, de normas de convivencia suficientes y básicas, con la intención de hacernos pues responder de una manera positiva frente a los retos. Y en ese aspecto, la educación para la paz, en donde se inculquen valores fundamentales como la tolerancia, el respeto, la igualdad, constituyen una pirámide fundamental para construir esta ciudadanía global. Que un mexicano pueda desenvolverse natural y plenamente tanto en una sociedad de territorio nacional como en Canadá, como en los Estados Unidos o del otro lado del Océano Pacífico o del Océano Atlántico. A final de cuentas, se trata de construir ciudadanas, no de construir, de fomentar ciudadanos y ciudadanas globales. La libertad de expresión, este régimen de libertades, expresión y de culto, que a final de cuentas son las obligaciones que tienen todos los estados de respetar frente a sus gobernados. Esa obligación de no invadir, de no menoscabar, de no dejar de observar la libertad de expresión, la libertad de culto. Y en este aspecto vienen dos componentes muy importantes que son los que me permiten el día de hoy, compañeras, compañeros, vincular el tema de la ciudadanía global con la seguridad humana. El primero de ellos tiene que ver con la libertad para vivir sin miseria. Es decir, no hay ciudadanía global automática, se construye. Y esta ciudadanía global se construye con base en un piso mínimo de bienestar, en donde haya sociedades que satisfagan no solamente sus necesidades de alimentación, de vestido, de casa, sino también sus necesidades intelectuales, sus necesidades de desarrollo, de convivencia, de realización. Y en ese sentido estaríamos hablando de sociedades que están suficientemente capacitadas para hacer frente a los retos y también para convivir y para crear esos lazos de cooperación con otras sociedades. Esta es la libertad de vivir sin miseria, de no tener esa pesada losa que lamentablemente la mayoría de las veces hace naufragar cualquier tipo de política en el sentido de avanzar hacia el desarrollo. Otro componente es la libertad para vivir sin miedo. Esa libertad, compañeras, compañeros, que surge cuando sabemos que existen los resortes institucionales que nos permitirán hacernos fuertes en momentos de emergencias, en momentos de crisis como los que estamos viviendo, en donde no tengamos el miedo de perder el empleo, en donde no tengamos el miedo de no tener lo suficiente para alimentarnos, para pagar la renta o para vivir en un país, porque sabemos que existe la capacidad institucional para hacernos fuertes en esos momentos difíciles. Esa es la libertad para vivir sin miedo. Tener un gobierno que respeta los derechos humanos en todo momento y que no será un factor de desunión, un factor de miedo para la propia población. Y en ese sentido, es que vinculo la ciudadanía global, esta construcción de este anhelo ferviente, realizable y concreto con la seguridad humana. Seguridad humana cuyos pilares fundamentales constituye la libertad para vivir sin miseria y la libertad para vivir sin miedo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas se reconoce que existen numerosas amenazas, riesgos y vulnerabilidades que puede llegar en un momento dado a enfrentar distintas sociedades, y en ese sentido es que la seguridad humana busca hacerle frente con los propios resortes institucionales de esa sociedad, de ese estado, de ese país, sin tener que poner en riesgo la propia supervivencia de la población. La seguridad humana surge después de este enfrentamiento ideológico entre este y oeste, que fue una de las características de la Guerra Fría, cuyo fin y cuyo triunfo de los regímenes liberales, pues permiten la reubicación de la seguridad, ya no en términos estatocéntricos, ya no en términos militares, no solamente en términos militares, sino mayormente en términos de la supervivencia del individuo, del ser humano. Y en ese sentido es que la seguridad humana ha sido impulsada por la propia Organización de las Naciones Unidas
como un enfoque, como un concepto, pero sobre todo como un derecho de todo ser humano a vivir sin miedo a la miseria y de vivir sin miedo a la opresión que pudiera llegar a ejercer una figura estatal en su contra. Y en ese sentido es que la seguridad humana la concibo como una parte fundamental en el camino, en el azaroso camino de la construcción de la ciudadanía global. No puede haber ciudadanía global donde, en sociedades donde no se garantice la seguridad humana. Y en ese sentido es que, a final de cuentas, la propia seguridad humana es el resultado de un amplio proceso de desarrollo hacia la equidad, hacia la seguridad común, hacia la justicia social. Es decir, el desarrollo se logra a través de la seguridad y en ese sentido es que cobra una dimensión multidisciplinaria, multidimensional, multisectorial, integral, preventiva y también resolutiva, porque el enfoque de la seguridad humana no solamente busca prevenir el surgimiento de amenazas y de vulnerabilidades en la propia sociedad, sino también se preocupa por accionar mecanismos institucionales y sociales, porque no solamente es la participación del Estado, sino de la propia sociedad, con la intención de responder a esos retos, hacerles frente, solucionarlos y generar pues esa capacidad de reconversión y de rehabilitación en la propia sociedad. No es un asunto menor. En plena pandemia del COVID-19, todas las sociedades vamos a enfrentar el reto de recomponernos, de entender cuál fue la causa de esta pandemia y en ese sentido enfrentamos el reto de prevenir nuevas pandemias. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Qué estamos descuidando? En el sentido de haber generado este virus que amenaza nuestra propia supervivencia y cómo podemos prevenirlo. Y esto no es solamente cuestión de las industrias o de los estados, también en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestras propias instituciones educativas. ¿Qué tipo de universitarias, de universitarios estamos creando? ¿Estamos haciendo personas responsables con su medio ambiente, responsables con su entorno, solidarias, capaces de responder a los retos? ¿O estamos generando personas indiferentes, personas egoístas, personas que no pueden responder a este tipo de retos? Es una pregunta crucial, considero, con la intención de construir esta ciudadanía global. En ese sentido, es que la seguridad humana significa que ustedes puede ejercer las opciones que surgen en el proceso de desarrollo humano y que pueden tener confianza en que las oportunidades que tienen hoy, no se perderán mañana. Quitarnos ese miedo que la mayor parte de las veces nos lastra y nos frustra. En ese sentido, dar al ser humano todas las facilidades para su desarrollo pleno, su desarrollo personal, su desarrollo profesional. Pero evidentemente para ello se deben de poner los instrumentos normativos en operación, los existentes y los que se requieran crear al servicio de la seguridad humana. Si hay una prioridad en toda acción de gobierno, compañeras, compañeros, es la supervivencia de la humanidad. No ubico yo una prioridad estatal que no se pueda enfocar en la supervivencia y en el bienestar de su propia población. Si existe tal y si es capaz de descuidar esos dos aspectos, pues evidentemente el propio Estado debería de reconsiderar la pertinencia de continuar con esa política pública. Entonces, es, a final de cuentas, garantizar la plena aplicación de los instrumentos relativos a la protección de los derechos humanos. La seguridad humana es una preocupación universal que atañe a la gente de todo el mundo. No es un aspecto que solamente se encuentre presente en los países pobres o en los países en vías de desarrollo. En los países con mayor renta per cápita, en los países con mediana renta per cápita o en los países con mayores retos en materia de desarrollo, se encuentra presente la seguridad humana. Evidentemente en distintos rangos, en distintas categorías, pero en cualquier momento pueden surgir emergencias ante las cuales pues debe de estar preparada todo conjunto social para hacerles frente y superarlas. Un ejemplo claro es la pandemia, que lo mismo está afectando a países pobres que a países en vías de desarrollo o países desarrollados. Evidentemente el impacto es distinto.
y la capacidad de respuesta también. Esto nos pone en la realidad de un mundo desigual con distintas capacidades, pero que debe de existir a final de cuentas en todo estado esa capacidad de reinventarse y de reaccionar de manera inmediata a los retos. Y les decía, estos dos componentes de la seguridad humana, libertad para vivir sin miseria y libertad para vivir sin miedo. Son dos aspectos principales de este derecho humano que se refiere, por ejemplo, para vivir sin miseria, tener la seguridad de contar con los recursos, con los resortes institucionales suficientes para hacer frente a amenazas crónicas como el hambre, la enfermedad y también la represión. Puede ser un proceso lento y silencioso. La miseria, evidentemente sí, que en algunos aspectos puede haber detonantes, puede haber ciertos problemas sociales que de un momento a otro disparen el número de pobres, el número de personas que no tienen los recursos suficientes para adquirir la canasta básica, para pagar la renta, para tener acceso a servicios sanitarios. Y ante esas necesidades, el Estado debe desarrollar las capacidades para hacer frente a esa persona, a esa familia. Por otro lado, tenemos la libertad para vivir sin miedo, es decir, tener esa protección de alteraciones súbitas y perjudiciales de las pautas de la vida cotidiana, ya sea que se presente en el hogar, en el empleo, en la comunidad, en la nación o en el sistema internacional a final de cuentas. Estas amenazas existen en todos los niveles de ingreso nacional y de desarrollo de un país. ¿Qué ejemplos pudiéramos mencionar? Por ejemplo, el accidente nuclear que tuvo lugar en Fukushima, en Japón. Evidentemente estamos hablando de una sociedad desarrollada, en donde de un momento a otro cambió pues la realidad para miles de personas que tuvieron que abandonar sus hogares para salvar la vida tras el tsunami que se generó en un terremoto y que a final de cuentas se cobró con un accidente en una de las plantas donde se generaban electricidad por la vía nuclear en el caso de Japón. Entonces, en cualquier momento se pueden generar estos riesgos. No es solamente un proceso lento, silencioso, sino puede ser de manera súbita. Entonces, debe de generarse, debe de crearse en todo tejido social la capacidad para hacer frente a estos retos que se generan en el ámbito social de cualquier nación, sea desarrollada o sea pobre. Y en ese sentido, son 7 componentes los de la seguridad humana que hace hincapié en que deben de resguardarse en todo momento, deben ser las prioridades de la sociedad en todo momento. En un primer aspecto tenemos la seguridad económica. ¿Cómo hacemos frente a la pobreza persistente? ¿Cómo la disminuimos y podemos colocarnos en el camino de extinguirla? Evidentemente hay propuestas como el ingreso vital, que en países como el mexicano, pues se ha planteado ante millones de personas que han perdido el empleo, que han perdido sus vías de acceso a, a recursos económicos. Y en ese sentido es que el seguro del desempleo, ingresos vitales, pues empiezan a surgir en sociedades en desarrollo como la mexicana, con la intención de respaldar y hacer fuerte a la población en momentos en que evidentemente los canales de acceso a recursos económicos se han cortado y se han interrumpido, y en ese sentido, pues que no existe el capital suficiente para garantizar la supervivencia de la población. En ese sentido, es que es uno de los retos de la sociedad mexicana. ¿Cómo garantizamos la seguridad económica de 130 millones de habitantes? Que viene, pues evidentemente, muy ligado con la seguridad alimentaria. Nada menos con base en el cuestionario ampliado del Censo de Población y Vivienda 2020 que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, que es un órgano constitucional autónomo con que cuenta el Estado mexicano, nos revela que 25.7% de los 34.9 millones de hogares que integran la sociedad mexicana, pues hay algún adulto que se vio obligado a solamente hacer una comida al día. Es decir, estamos hablando que 1 de cada 4 hogares mexicanos hay hambre, se sufre hambre. Un adulto ha dejado de comer 2 veces al día para hacerlo solamente una vez, en aras de privilegiar el acceso a los menores, de privilegiar el acceso a su pareja o a sus dependientes
a este recurso vital de la supervivencia humana. Hay hambre en México, hay hambre que se ha encrudecido con esta pandemia y con la cancelación de canales de empleo y de recibir recursos económicos. Asimismo, se establece que cerca del 30% de los hogares sufre carencias en seguridad alimentaria, principalmente en 3 estados, Guerrero, Oaxaca y Tabasco. Es decir, estamos hablando del sur, este y suroeste mexicano, en donde se concentran la mayor parte de los hogares que tienen problemas para garantizar el acceso a la canasta básica de alimentación. Que no estamos hablando solamente de cantidad, sino de calidad. La actual pandemia ha evidenciado que no es solamente comer mucho uno de los indicadores para garantizar que nuestro sistema inmune esté preparado para hacer frente a este tipo de virus, sino la calidad de los alimentos. ¿Qué estamos consumiendo las y los mexicanos? Principalmente harinas, principalmente grasas saturadas, que no nos nutren, nos satisfacen, nos hacen sentir satisfechos y no dejar de sentir hambre, pero no nos nutren. Y eso nos hace evidentemente presas fáciles de este tipo de virus que surgen y que pues se aprovechan del sobrepeso, de enfermedades como la diabetes o la hipertensión, que a final de cuentas surgen debido en gran medida a malos hábitos alimenticios, que no es porque el mexicano no se quiera alimentar bien, sino que nos enfrentamos con cantidades, con factores como precio. Es más barato comprar un alimento prefabricado, preelaborado, que comprar frutas y verduras. Es más sencillo comerlo que prepararlo. Y esto evidentemente nos sitúa en la magnitud del reto que enfrentamos en México para garantizar la seguridad alimentaria de nuestra población. El tercer componente es la seguridad sanitaria. En plena pandemia es evidente que no existe a nivel internacional pues un sistema sanitario capaz de hacer frente de manera inmediata a todos los retos que nos pone el COVID-19. Sea Canadá, sea Reino Unido, sea México, todos los sistemas sanitarios enfrentan grandes retos para atender a la población que en un momento a otro puede requerir hospitalización. Pero si a esto le añadimos deficiencias crónicas que ya veníamos sufriendo en el caso mexicano, pues evidentemente los riesgos de perder la vida se potencian. Estamos hablando, por ejemplo, que en México, del cuadro básico de vacunación para la niñez y la adultez, que lo constituyen 14 vacunas, para prevenir 20 enfermedades, la mayor parte de estas 14 vacunas no las tenemos, lo cual no nos permite cubrir este cuadro básico de vacunación en más del 80% de la población. Estamos hablando de que además del COVID-19, en México ahorita tenemos el reto de garantizar el cuadro básico de vacunas como por ejemplo contra la tuberculosis. Mientras en 2016 el gobierno del Estado mexicano adquirió 14 millones de dosis para aplicarlas en igual número de pobladores, para el 2021 estamos hablando de que estas 14 millones de vacunas se redujeron a 83,000 vacunas de tuberculosis, lo cual no significa que México deje de estar propenso al surgimiento de esta enfermedad, que en la mayor parte de las veces es letal y perjudica a los sectores de la población más vulnerables, sino que estamos dejando de atender esa enfermedad. Por lo tanto, ahorita, en pleno siglo XXI, México enfrenta el peligro de que alrededor de 300,000, 500,000 niños pudieran llegar a desarrollar tuberculosis por falta de vacunas. Entonces, no solamente el COVID-19, sino que en nuestro país se ha dejado de atender numerosos aspectos que no nos permiten presumir que se esté atendiendo la seguridad humana en su complejidad. Otro ejemplo, tenemos el caso del virus, de la vacuna que previene el virus del papiloma humano. Mientras en 2016 se adquirieron 3 millones de dosis, para el 2020 se bajó a 100,000. Y no quiere decir que nuestras niñas, nuestras adolescentes enfrenten menos retos, menos riesgos para contraer el papiloma humano, sino que la política pública no está privilegiando esa prevención. Por lo tanto, pues se va generando, se va gestando un problema de mayor magnitud que evidentemente nos va a generar
pues el sufrimiento humano y en algunos casos pues cánceres cérvico-uterinos que pudieran llegar a representar un riesgo real para la supervivencia de esas mujeres. Estamos hablando de que también hay falta de vacunas para prevenir la difterina, la tosferina, el tétanos, el hepatitis B, el neumococo y la vacuna hexavalente. Evidentemente esto nos coloca a la sociedad mexicana en un estado de vulnerabilidad, alta vulnerabilidad, no solamente al COVID-19, sino a todo lo que viene acompañado a una falta de campaña de vacunación efectiva a la población. ¿Y qué podemos decir de la seguridad medioambiental? Nuestro embajador ante Naciones Unidas lo ha dicho claramente. El cambio climático es peor que la pandemia. Y lo estamos viviendo en nuestro propio territorio, con lluvias atípicas, con sequías atípicas, que incluso aquí en la Ciudad de México pone en riesgo el propio abastecimiento del vital líquido para la mayor parte de la población. Estamos hablando también del desgaste acelerado de nuestros suelos y por lo tanto la poca fertilidad e incapacidad de garantizar la producción de frutas, verduras y de todo lo que se genera para garantizar la soberanía alimentaria, no lo tenemos. Si a esto le añadimos nuestra falta de control en algunas actividades económicas altamente contaminantes, pues evidentemente estamos en la antesala de una crisis en la seguridad medioambiental del Estado mexicano. Seguridad personal. Estamos sufriendo la disminución de la inversión pública en programas, por ejemplo, para la prevención del delito. Y esto se repercute principalmente en estados y municipios. En un programa llamado Fortasec, cuya inversión disminuyó del 0.20% del PIB en 2018 a 0.18% del PIB para el 2020. Esto evidentemente deja de atender programas que no solamente atienden el delito, sino que lo buscan prevenir en materia de reparación del tejido social, que muchas de las veces es el caldo de cultivo que permite el crecimiento desproporcionado de las actividades ilícitas en nuestro país. Y esto no significa que México esté en mejores condiciones para prevenir estos delitos, sino que simple y llanamente el Estado mexicano se retrae y deja de invertir esos recursos en esos programas porque a lo mejor los llega a considerar poco efectivos. Sin embargo, se va generando ese caldo de cultivo para el crecimiento, por ejemplo, de actividades ilícitas, en el caso mexicano, como el robo de combustible. Robo de combustible que la mayor parte de las veces genera incendios y en algunos lamentables casos explosiones que cobran la vida de personas que están cercanas a esos ductos de gas, de gasolina, que evidentemente pues generan un deterioro de la calidad de vida, deterioro del ambiente evidentemente porque el derrame de estas sustancias altamente contaminantes pues dañan el suelo, el subsuelo, los mantos acuíferos, es decir, es toda una cadena que se genera en torno a estas actividades ilícitas. Y también se presenta la disminución de 11.8% en los recursos que se destinan a la Fiscalía General de la República, que es un órgano autónomo responsable de la Procuración de Justicia en el país, que son recursos destinados a investigar los delitos de delincuencia organizada, es decir, estos delitos de alto impacto que siguen presentes en el caso de la sociedad mexicana y que se ha dejado de invertir 11.8% en estas investigaciones, que como ustedes saben, la seguridad humana busca la prevención. Entonces, si vamos a invertir para prevenirlos, pues evidentemente se generan grandes beneficios, pero en el caso mexicano no lo estamos haciendo. A esto se ha sumado un aspecto muy grave de la propia pandemia, que es la violencia intrafamiliar. El año pasado, en el 2020, se calcula que cada 4 minutos una mujer acusaba de estar siendo objeto de algún tipo de violencia, de estar siendo agredida física, verbal o sexualmente en nuestro país. Esto evidentemente también repercute en la calidad de vida y echa pues eh, eh, por tierra cualquier intento porque la sociedad viva sin miedo. Estamos hablando de que las mujeres en sus propios hogares están siendo objeto de violencia económica, violencia sexual, violencia física,
contra ella y contra los menores. Y en ese sentido, en el caso mexicano, se ha dejado de invertir en este tipo de programas de prevención de la violencia intrafamiliar y de atención. Cuando se topan las mujeres con ministerios públicos omisos que no atienden esas quejas y no las solucionan de manera inmediata, pues estamos condenando a las mujeres a seguir enfrentando condiciones de violencia que en el caso de México lamentablemente también se manifiesta en feminicidios. Esta es la falta de atención del Estado mexicano frente a la seguridad personal. Pero no son todas las seguridades, compañeras, compañeros. Estamos hablando también de seguridad comunitaria, de estas tensiones étnicas, religiosas, de otras identidades que surgen en la propia convivencia social. Y México tiene grandes retos que enfrentar en la materia, particularmente en migración. Estos grandes traslados de hermanos centroamericanos que en su búsqueda de dejar atrás la violencia, la pobreza y de tener acceso a mayores oportunidades en suelo estadounidense, pues cruzan por territorio nacional. Territorio nacional que la mayoría de las veces no es amigable con ellos, no es solidario, sino que se enfrentan, pues a final de cuentas, con grupos organizados, con grupos del crimen organizado que ven en los migrantes, pues la oportunidad de hacer negocio con su vida, con su trabajo, con el trabajo forzado, con la trata de personas, con el comercio de órganos, con el traslado de estupefacientes. Es decir, realmente es un efecto muy nocivo el que se genera con la falta de atención a esta seguridad comunitaria, que lamentablemente se cobra con la vida de numerosos migrantes centroamericanos. Nuestro país sufre pues una pandemia no solamente sanitaria, sino de violencia, y esto se manifiesta con el hallazgo permanente en distintos estados de la República de fosas clandestinas, en donde pues son encontrados cuerpos de mujeres, de hombres, de menores, que en esta búsqueda por alcanzar el sueño americano, pues se enfrentan con la cruda realidad mexicana, con el grupo de criminales que no les permiten continuar con su camino y que pues dejan frustrados estos sueños de muchas personas. La seguridad política sigue siendo un tema latente, vivo, vigente en nuestro país, con detenciones ilegales, con represión policial, abusos, violación de derechos humanos y la falta de capacidad institucional para hacer frente a estas quejas. No estamos hablando solamente del ámbito federal, sino también del ámbito estatal y del ámbito municipal. Con base en nuestra Constitución, la seguridad pública es una facultad recurrente en los 3 órdenes de gobierno, y en los 3 órdenes de gobierno se ha dejado de invertir en esta materia y se ha apostado, por ejemplo, por una Guardia Nacional que sus 130,000 elementos son insuficientes para desplegarse en todo el territorio nacional en 2 millones de kilómetros cuadrados y hacer frente a los numerosos retos en materia de seguridad política. En ese sentido, compañeras, compañeros, es que pues es latente que para la construcción de la ciudadanía global, en el caso mexicano, se enfrentan estos 7 grandes retos que nos manifiesta la seguridad humana a través de estos 7 grandes apartados. A manera de conclusión, debemos de decir que la ciudadanía global es una construcción social con el impulso decidido de los gobiernos, pero con el imprescindible componente del tejido social. Cuando una persona toma en las manos, toma en la mente la propia responsabilidad de su supervivencia, estamos hablando de personas que actúan de manera responsable, de manera más consciente, y en ese sentido, pues el uso de un cubreboca no te representará mayor problema en aras de preservar su vida, la de su familia, la de su comunidad y la pues del mundo entero. No habrá ciudadanía mundial sin comunidades con seguridad humana. No es posible hablar de una ciudadanía global cuando hay sociedades que enfrentan pues la inseguridad pública, la inseguridad alimentaria, la inseguridad económica, la inseguridad sanitaria.
Puede sonar muy fuerte, pero no es fácil hablar de una ciudadanía global cuando no tienes garantizado el sustento. Y en el caso mexicano, nos hemos enfrentado con el reto de que el número de pobres en nuestro país ha aumentado en solamente 2 años, del 2018 al 2020, en 7 millones de personas. Es decir, había 49 millones de pobres. Actualmente hay 56 millones de pobres. ¿Por qué? Porque en el 2018 ya enfrentábamos retos, 2019 se continuó esta tendencia y la pandemia lo que vino fue a bajar el telón de lo que realmente estaba pasando en términos sociales. Entonces es esa realidad en la cual pues el conjunto de los mexicanos, de las mexicanas, estamos comprometidos a atender y a solucionar. Seguridad y desarrollo constituyen los pilares fundamentales de la seguridad humana y por lo tanto de la ciudadanía global. Sin seguridad y desarrollo no podemos hablar de una ciudadanía global. Tenemos que atender todos los retos que implica pues el alcanzarlos, el concretarlos en la vida diaria de millones de personas. Sociedades como la mexicana merecemos vivir sin miedo y sin miseria. Y en ese sentido es que el tema de este simposio cobra una actualidad y una necesidad innegable, evidente, que debemos de atender pero de manera inmediata. No puede haber política pública si no tenemos estos componentes, desarrollo y seguridad. Todo lo demás será prescindible, será secundario. Pero mientras no atendamos estos grandes retos, no habrá una ciudadanía global que pudiéramos llegar a alcanzar en el caso mexicano. Nuestro país no está invirtiendo en los diversos rubros para alcanzar la seguridad humana, es evidente, los recursos están yendo a otras áreas, pero no a la seguridad humana de sus habitantes. Reitero, la globalización en estos momentos de pandemia, de crisis económica, de crisis alimentaria, de crisis ambiental, se erige como la principal herramienta para superar la crisis a través de la cooperación, a través de la medición y a través del escrutinio que deben de tener, del cual deben ser objeto todos los gobiernos a nivel internacional para prevenir violación de derechos humanos, para condenar el retroceso en la observancia de derechos humanos, para actuar en consecuencia y para fortalecer la cooperación de las sociedades. En esta plena pandemia, compañeras, compañeros, desde la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, apelamos a el escrutinio internacional en la observancia de los gobiernos, en el respeto a los derechos humanos y en esta construcción de una ciudadanía global con base en el desarrollo de la población. Ha sido un gran gusto compartir con ustedes estas reflexiones. Espero que hayan sido de gran interés para ustedes y me reitero a sus órdenes. Muchas gracias.